Bien, en este siguiente tema, 2, lo que vamos a ver es el análisis temporal de los circuitos en continua. Es decir, cuando un circuito no está alimentado, ¿qué ocurre en el momento de poner la alimentación? Claro, si lo que tenemos son resistencias, las corrientes circulan y las caídas de tensión de un modo instantáneo. No somos capaces de indicar que haya un transitorio. Pero hay elementos como el condensador y la bobina que sí. ¿Por qué? Primero, porque en el caso de la resistencia vimos que la relación entre tensión y corriente es directamente una constante, que es la resistencia que presenta. Mientras que veremos que en el caso de un condensador, la corriente de un condensador es igual a la capacidad del mismo por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Con lo cual, aquí veremos, por culpa de esta derivada, que el condensador no se carga ni instantáneamente a nivel de corriente, ni su caída de tensión también tiene una expresión instantánea. De hecho, vamos a empezar por él. Supongamos que tenemos una fuente de alimentación, que en un momento determinado cerramos un interruptor y conectamos lo que sería la fuente al condensador. ¿Vale? En este caso tenemos V1, una R y un condensador. Bien, inicialmente vamos a suponer que el condensador está descargado y que una vez cerrado el interruptor, pues nosotros queremos calcular la corriente y la tensión que circulan por el circuito. Como vamos a trabajar con un análisis temporal, donde las tensiones y corrientes dependen del tiempo, lo que vamos a hacer es utilizar las variables en minúscula, ¿vale? Así, por ejemplo, diremos que la fuente es una fuente constante, pero en este punto pues veremos que la tensión inicialmente es 0 y pasa a valer un valor. Luego esto lo modelaremos de alguna manera. Bien, nos vamos al condensador. Analizamos Kirchhoff y tenemos que la fuente de alimentación es igual a V1, es igual a la I por R más la caída de tensión en el condensador. Vamos a llamarla VC de T. Esta I también es función del tiempo, ¿vale? Y vemos que es la misma que la que circula por el condensador, con lo cual, si sustituimos por la expresión que relaciona tensión y corriente en un condensador, la V1, la fuente, será igual a C de V de T diferencial de T más VC de T. Aquí nos falta el subíndice. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de coeficientes constantes de primer orden. ¿Qué tipo de respuesta se espera en una ecuación diferencial de este estilo? Pues cuando son de primer orden, tiene que ser una exponencial. Bien, sin entrar ahora al detalle de cómo debería ser, es decir, de resolver la ecuación diferencial homogénea, luego la particular, etc., vamos a aplicar ahora un pequeño estudio de la exponencial para ver cómo debería ser esta tensión en el condensador. ¿Vale? Es decir, si es exponencial, significa que la VC de T tiene dos posibilidades. Una, que sea una exponencial que partiendo de un valor acabe siendo 0, y entonces tendría esta forma, o bien que partiendo de un valor de 0, ¿vale?, alcanzara un cierto valor. Bien, esta de la izquierda es una exponencial decreciente, mientras que esta de aquí sería 1 menos e elevado a menos t partido por tau. ¿Vale? Y no hay más combinaciones, es decir, o tenemos una exponencial que decrece o, como vemos aquí, algo que tiende a un valor. En este caso, el valor, vamos a poner aquí, va VF, de valor final, que es al que tiende, mientras que este va a partir de un valor inicial VO y acaba siendo 0. Pues bien, esto es lo que hay. Entonces, si ahora nos vamos un momento al circuito, ¿vale?, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, lo que tenemos aquí es
que el condensador inicialmente, ¿vale?, estaba descargado. Es decir, cuando no estaba conectada el interruptor, lo que teníamos que era, pues precisamente teníamos eso, que la tensión en el condensador era 0. Luego, en ese caso, estaríamos en esta situación de aquí. Es decir, estaríamos con la expresión de esta de la exponencial que parte de 0 y tiende a un valor. Y esto parece tener sentido porque si nosotros quitamos, vamos a dibujar el circuito completo, al cabo de un tiempo suficientemente largo, la tensión en el condensador, ¿a qué tiende? Pues tiene que tender a un valor final que además, ¿cuál puede ser? Pues V1, es decir, la tensión de la fuente alcanzará ese valor de tensión. ¿Por qué? Porque además sabemos otra cosa, y es que a medida que se vaya cargando el condensador, que vaya teniendo aquí sus cargas, llega un momento que ya no cabe más. Es decir, que la I en infinito, que no será infinito sino un tiempo largo, la corriente acaba siendo 0. Con lo cual es el típico ejercicio que ya hemos preguntado alguna vez de qué tensión tenemos en estos dos puntos. Cuando tenemos una fuente, una resistencia y no circula corriente. Pues en ese caso, si tenemos una tensión V, aquí tenemos la tensión V. Y esto es lo que tenemos delante nuestro, es decir, circuito de carga de un condensador es aquel en el que vemos que la tensión empieza a ser 0 y alcanza un valor final. Ahora analizaremos lo mismo con la corriente.